Buenas, mi nombre es Sebastián Esquivel, mi código es 1087-492-115. A continuación procederé a explicar el trabajo colaborativo número 2, el cual consta de una estructura simplemente apoyada. Se determinó las cargas muertas y vivas de acuerdo al documento entregado por el director del curso. Para esto se asumió que serán 6 cerchas a lo largo de una profundidad de 10 metros, con un ancho de la cercha de 6 metros. El material de los perfiles será acero estructural con perfil en I, cuyas medidas están arriba, seleccionado de la tabla 2 en la página 16 de la guía integral de actividades. Como la estructura simétrica con respecto al elemento DJ, para facilitar su análisis se estudian los nodos de la parte izquierda de la estructura. El primer paso para el análisis de la estructura será determinar las reacciones en el elemento A y en el elemento G, causadas por los apoyos. Para esto haremos uso de las ecuaciones de estática: suma de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, y suma de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba, y suma de momentos, positivo de forma horaria. Se hace suma de momentos con respecto al punto A para determinar la reacción GY. Después de determinar la reacción GY, procedemos a despejar la reacción AY de la suma de fuerzas en Y. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos, por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán las fuerzas siempre de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2 en caso de ser necesario. Listo. Para el nodo A, se hace suma de fuerzas en el nodo para determinar las fuerzas internas de los elementos. Este mismo procedimiento se aplica en todos los nodos de la siguiente manera. Se realiza suma de fuerzas en X y en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tendremos 7.2 y 1.2 como fuerzas externas, más ABC 945, que sería la fuerza interna del elemento AB. En esta suma de fuerzas despejamos la fuerza del elemento AB, la cual nos da negativa, indicando que está con presión. Después de esto procederemos a hacer la suma de fuerzas en X para hallar la fuerza en el elemento AL. Teniendo ya conocida la fuerza AB, procedemos simplemente a despejar. Se genera el mismo procedimiento en todos los nodos. En esta tabla podemos ver los resultados de la fuerza en cada nodo con el signo indicando a compresión y tensión. Y también podemos ver cuáles son los nodos gemelos de la parte derecha correspondientes a la parte izquierda. Siguiente a esto, procedemos a hallar los esfuerzos. Para esto necesitaremos el área. En el catálogo nos dan el perfil de la estructura con las medidas. Con estas medidas procederemos a hallar el área que necesitaremos más adelante para hallar los esfuerzos. Haciendo uso de la ecuación esfuerzo igual a fuerza sobre área, procedemos a hallar los esfuerzos en cada elemento, dándolos con el signo negativo para indicar que el esfuerzo es a compresión y con signo positivo para indicar que el esfuerzo es a tensión. Para analizar estructuras, también podremos hacer uso del método de las secciones. Este método se usa para analizar una parte específica de la estructura, haciendo un corte a través de ella. En este proceso no se pueden cortar más de 3 elementos. Siguiente a esto nos quedarán las fuerzas internas de los elementos que cortamos y las fuerzas externas para esa parte de la estructura. Para hallar estas fuerzas internas haremos uso de las ecuaciones de estática: suma de fuerzas y suma de momentos igual a 0. Muchas gracias por su atención.